Hola, ¿qué tal amigos? Otro capítulo más de Expedición Guaraní. Estamos repasando lo que es el capítulo Paraguay aquí por las pantallas de Tigo Sport. Tercera parte de lo que tiene que ver con ir conociendo un poquitito nuestro país, esta competencia que se desarrolló aquí también y empieza a aparecer el frío, las dificultades. Ya nos va a contar sobre todo lo que vamos a ver en este capítulo el señor Gustavo Borgoñón. Gustavo, ¿cómo te va? Bienvenido de vuelta. Gracias. Estamos aquí a orillas del río, del lago Pacaraí, mejor dicho. Estamos a un paisaje realmente hermoso que estamos disfrutando aquí de nuestro país. Obviamente la intención, decíamos también, de Expedición Guaraní es que conozcan ustedes los puntos atractivos turísticos más lindos que tiene nuestro país. ¿Qué es lo que se puede comentar sobre este capítulo que vamos a ver a continuación aquí? Bueno, nos quedamos en la semana pasada, nos quedamos cuando los equipos estaban haciendo la primera etapa, el primer trekking largo de la carrera, que fue 45 kilómetros, y estaban haciendo ya el Yumar, que es la primera etapa del trekking, ¿eh? Ahora vamos a continuar viendo ese trekking, cómo van llegando hasta General Garay, que era la transición donde tenían que quedarse obligatoriamente 2 horas, porque ahí se les entregaba la segunda parte del mapa de la carrera. Y ahí terminaba también la carrera de aventura, que era digamos, la categoría más corta, ¿eh? Entonces vamos a ver esa primera parte y lo que viene después de General Garay. También vamos a ver quién fue el equipo que ganó la categoría de aventura. Y lo que viene después de General Garay, que bueno, hay bicicletas, hay otro trekking, hay un remo, toda esa primera parte vamos a ver. Hablando justamente sobre eso, hay ya equipos que van marcando distancias. Por ejemplo, el equipo de Colombia saca mucho de distancia con sus principales seguidores. Así mismo, en la primera, ya después del primer trekking había 5 o 6 horas de diferencia. Sí, bastante importante. Eso vamos a empezar a ver y a disfrutar a partir de este momento aquí por las pantallas de Tigo Sport. Decíamos Expedición Guaraní. Arrancamos. Queremos sacarle este trekking rapidito, lo más rapidito posible. Bueno, tuvimos días hasta ahora con problemas técnicos en la bici, en el kayak, en la cola de Yumar, pero ahora vamos bien, vamos bien. No, cuando arrancó la carrera en el PC5. Acá, ahí te monté entonces en esa puertita. Perfecto. En el PC5, Fernando se le aflojó la caja centro y no pudimos repararla y tuvimos que volver a iniciar la carrera de nuevo. Explain you Okay. how it works, okay? Just Bien, muy largo. Y bueno, las últimas horas, los últimos GPs pasaron por agua, así que como podéis oír, ha caído una trompa muy gorda. No começo, en la mitad nos perdemos un poquito, pero creo que acontece con todos los equipos. Ahí no puede parar, no puede desanimar y continuar apertando hasta que llegue la transición. Ahora en el final de los días, de la noche, un poco de lluvia, un poco de frío, pero bien, sintiendo bien. ahora después de 2 o 3 horas de descanso, mejor para continuar.
terminamos la quinta etapa, durísimo fue el trekking, nos agarró la lluvia, pasamos mucho frío y ahora vinimos, comimos, descansamos un poco y ya salimos de nuevo para 80 kilómetros de bici, que va a estar un poco duro también porque hay mucho barro, y aquí el barro es un chicle, así que va a ser un poco lento el tren, pero bien, el equipo está motivado. Y esto es el ¿cómo se llama? El waterproof, el neopren de última tecnología. Bien, bárbaro, todo bien. Llegamos por suerte a comer un plato de comida caliente, estamos enojados, pasados por lluvia. Pero todo muy bien, un poco cansado, obvio, ya duele todo, pero bien, se sigue, se aguanta. Todo bien, por lo menos, un lindo y duro trekking, pero nos tocó la lluvia a la noche, pero bien, muy lindo todo por lo menos. Retornamos aquí después de ver estas imágenes. Se ha cerrado una parte importante también allí de lo que decíamos, la competencia. El frío está siendo protagonista, Gustavo. Así mismo, la noche del martes hubo una tormenta muy fuerte y estaban todos en el trekking que venía, bueno, había algunos equipos que seguían remando todavía, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los equipos estaban en el trekking de 45 kilómetros en la zona del Tres Candú. Sí. Y pasaron bastante frío, así que algunos se tuvieron que resguardar, pasaron la noche en algunas casas particulares de los lugareños, ¿verdad? Y bueno, los equipos más osados siguieron su camino y llegaron. El equipo Vidarray llegó a Columbia Vidarray llegó a la noche. Y aprovechó justamente esa tormenta como para meterse y seguir en competencia. Y resulta que como estaban ya más adelante, entonces la tormenta le tomó seguramente la última parte del trekking, entonces no, que se van a quedar ahí, continuaron, ¿verdad? Y llegaron al General Garay, donde había una parada obligatoria de 2 horas, porque en ese lugar terminaba la carrera de la parte de aventura, que es la carrera más corta de 250 kilómetros más o menos, y se le entregaba la segunda parte de los mapas de la carrera. O sea, ellos tenían mapas solamente hasta este lugar. Entonces en esas 2 horas ellos podían descansar, alimentarse, hacer los mapas para poder continuar la carrera. Nosotros tenemos que también agradecer un poquitito a el Hotel Borbón, que siempre estamos bien atendidos por el Hotel Borbón. Venga al Hotel Borbón y disfrute de almuerzos y cenas en su distinguido restaurante Gol Olímpico. Conozca el bar temático de fútbol, la tradicional feijoada premiada en Brasil y perfeccionada por los chefs paraguayos del Borbón. El restaurante Gol Olímpico cuenta con una capacidad para 170 personas, en donde usted podrá deleitarse con lo mejor del buffet internacional, con pastas, espacio VIP y terraza al aire libre. Restaurante Gol Olímpico, allí en Asunción, venga a disfrutar del Borbón Conmebol Asunción Convention Hotel, reservas al 659.000, en lo que tiene que ver que siempre estamos bien atendidos allí por la gente del Borbón. También hay que agradecer a Farmaarte, Gustavo. Farmaarte, un laboratorio de soluciones terapéuticas, medicamentos únicos para tratamientos únicos. Exactamente, y estamos allí ya, lo que decíamos, viendo imágenes de este tercer capítulo de Expedición Guaraní. Hay que hablar también del buen acompañamiento que hace Cyclesport. Cyclesport con sus bicicletas Specialized y sus ropas de compresión Compressport también. Para los competidores, para estar bien. Algunos veíamos allí, sufrían por el frío, se ponían allí protecciones especiales, algo de aluminio, algo metiéndose porque hacía mucho frío. Bueno, para todo eso, para evitar esos malos momentos está Cyclesport. Nosotros tenemos que hacer la pausa, después a continuación muchas más imágenes de Expedición Guaraní aquí en este capítulo Paraguay. La pausa, ya venimos.